Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes muchachos. Buenas Buenas tardes. tardes, Inge. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. ¿Qué onda muchachos? A ver. Tenemos anuncios importantes, ¿ya? Verán, el primer anuncio sería que, bueno, primero les quiero desear un feliz año 2021, que pasen bonito este año, que todas las cosas que tenían pendientes del año anterior pues las puedan cumplir en este y que les vaya bien. Sí, en general, pues, espero que pasen el semestre, ¿sí? Y que ya vayan retomando sus proyectos antiguos. Y nada, chicos, un feliz 2021 para ustedes y sus familias. Gracias, Inge. Feliz año también. Muchas gracias, Inge. Gracias, Feliz año Inge. también. Buen año. Feliz año, muchachos. Ahora verán, otros anuncios, ¿sí? Verán, la semana del 11, exactamente el 14, ustedes el 15 de enero tienen el control de deberes 2, ¿sí? Entonces, el control de deberes 2 va hasta el modelo mecano cuántico, o sea, mm, hasta lo que veamos el jueves, ¿sí? No, el miércoles sería ustedes. Sí, entonces hasta lo que veamos mañana, miércoles, sí, iría el control de deberes 2, que va a ser el 15 de enero, ¿sí? De ahí, la semana seguida del 18, exactamente el 22, ustedes tienen la prueba 1, ¿sí? Perdón, el examen, ¿sí? Tienen el examen, muchachos. Y el examen va hasta la tabla periódica del documento, ¿sí? Hasta la ubicación del documento en la tabla periódica. Entonces, eso ya iremos avanzando, ¿sí? Según, pues, como vamos avanzando, pues ya, el programa ya está hecho, entonces, no se vayan a olvidar, ¿sí? El 15 tienen el control y el 22 tienen el examen. Adicional a eso, no tienen que olvidarse que el 11 tienen que entregar el deber del modelo mecano cuántico. Sí, ya debían haber adelantado un poquito. Sí, creo que hasta el ejercicio 12 ya podían hacer. Sí, precisamente el ejercicio 12 les había escrito yo a sus compañeros presidentes que les informen que el ejercicio 12 tienen que hacer para el átomo de hidrógeno, ¿ya? O sea, el Z igual a 1. Sí, eso nada más. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Desde qué tema va el control de deberes 2, Inge? Del modelo mecano cuántico. Sí, pero ¿desde qué tema? ¿O desde el principio? No, pues el modelo mecano cuántico solamente es, a ver, sería principio de exclusión de Pauli, regla de distribución de Hund, modificaciones a la teoría de Bohr, o sea, números cuánticos, y también de la función de onda, ¿sí? O sea, todo lo que estamos viendo, ¿sí? La función de onda de Schrödinger, lo que vamos a ver hoy día y lo que vamos a ver el miércoles, eso sería. Además de la dualidad de una partícula, ¿sí? Hipótesis de de Broglie y principio de incertidumbre de Heisenberg. Esos son los temas, ¿sí? Sí, muchachos, o sea, desde Bohr, o sea, no Bohr, sino lo que sigue de Bohr hasta lo que veamos el miércoles. Eso, chicos. Creo que es clase 11, 12, 13, 14 y 15, ¿sí? Sí. Y todo eso es del modelo mecano cuántico. ¿Alguna otra pregunta? Inge, del ejercicio 12, tenemos que graficar la función de probabilidad radial con la función de onda o con el factor preexponencial. Entendí la pregunta. Es Me voy que a ahí ver. nos dice en el ejercicio 12. Acá te va a abrir ya. Ya me equivoqué. A ver. A ver. Modelo mecano cuántico. Ya. A ver el ejercicio 12. Pero ahí dice el gráfico aproximado de la FDR. Entonces, si es el gráfico aproximado de la FDR, tienen que hacer. Esto todavía no saben cómo hacer el gráfico aproximado de la FDR. Ya les voy a enseñar eso hoy día. Sí, sí, nos voy a enseñar hoy día a hacer eso. ¿Quién preguntó? Yo. Ah, Steffi. Ujú. Sí, Ah, sí, ya. eso les voy a enseñar hoy día, Steffi, ya. No te Ah, preocupes. ya, muchas gracias. Los del 12 no podían hacer. O sea, entonces sí, hasta el 11 podían hacer, ¿sí? Hasta el 11 ya deberían tener hechito ya, ¿sí?
Creo que el 13 y el 14, creo que no, el 14 no. El 13 creo que sí. Pero bueno, hasta el 11 ya deberían tener adelantado. Sí, hay que hacerle de a poquito para que no se les acumule, muchachos. Y puedan hacerlo de una manera pausada. Y hacer todo al final, obviamente, es un dolor de cabeza. Bueno, vamos a continuar. Bueno, chicos, a ver, entonces, vamos con la ecuación de onda de Schrödinger, ¿sí? Esa es la clase 15. Ahora vamos a centrarnos solamente en la parte radial, muchachos. ¿Sí? ¿Ya? O sea, la misma función de onda que ya la vimos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho para los orbitales Px, Py, Pz y para el orbital 1s? ¿Sí? Ahora solamente vamos a concentrarnos en la parte radial. ¿Ya? Pues vean, aquí tenemos la función de onda. ¿Sí? La función de onda es una función psi que depende de los números cuánticos principal, secundario y terciario. Es función del radio, de teta y del ángulo phi. ¿Ya? Y eso tiene una parte radial que está en rojo, que depende del número cuántico principal y el secundario, que es función del radio, y una parte angular, ¿sí? Dependiente de phi y de teta. Entonces, esta parte angular, pues, esta clase no la vamos a tomar en cuenta. Nos vamos a centrar solamente en la parte radial, chicos, que está en rojo, ¿ya? Entonces, esta parte radial, ¿sí? Lo que hace es definir una dependencia de la función de onda, ¿sí? Con el radio, muchachos, ¿sí? Y esta parte radial, como ya saben, depende de los números cuánticos principal, el n, y el secundario, L, ¿sí? Y simplemente es la misma para orbitales idénticos. O sea, ¿se acuerdan que hicimos de los tres orbitales de P, Px, Py y Pz, pero la parte radial no cambiaba? Eso ya habíamos copiado, ¿se acuerdan? Entonces, eso hay que tener siempre presente, chicos. Cuando es un mismo orbital, la parte radial es idéntica, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta. Ahora, como ya les dije, pues depende del número cuántico principal, el número cuántico secundario, ¿ya? Entonces nosotros teníamos el orbital 1s, ¿sí? Y para el orbital 1s hay que definir, pues el número cuántico principal es el 1, ¿sí? Y el hecho de que diga s, eso implica que el L va de 0. Entonces tenemos que buscar en el anexo de esta función, ¿sí? Aquí está, veamos, n1, el igual a 0. Entonces, esta función es la que nos interesa, solamente en la parte radial, ¿ya? Ahora, en la parte radial hay que determinar ciertas características, ¿sí? Vamos a repasar para... Vamos a poner la función un poquito más completa. Sí. Una función un poquito más completa, muchachos. Ya, verán. Digamos que cogemos una de las funciones que ya habíamos cogido, sí, cogemos esta función para los orbitales P, sí, para 3P cogemos, ya cogemos una función real. Sí, sí me están echando bien, muchachos. Yo más o menos, a veces. Entrecortados a veces. Sí, un poco entrecortado. Entrecortado. Chicos, ¿sí me están escuchando bien ahí? Ay, sí se la escucha, Inge. Más o menos, profe. ¿Ya? Ahí sí me escuchan. Jóvenes, Sí. jóvenes. Sí, 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 Inge. Ya verán. Pues como les decía, vamos a coger una función más completa, ¿ya? O sea, cojamos la parte radial de una función, ¿ya? Sí, en 3 en 1. Entonces, esto igual, ya saben, lo pueden encontrar en el anexo. Sí, eso sería las 3 medios, ¿sí? Y esto dice que es sobre 9 raíz de 6 por, esto sería 4 menos, aquí dice rho, pero el rho vale 2zr sobre n a sub 0, ¿ya? Y por rho, entonces sería 2zr sobre n a sub 0, esto tienen en el anexo, muchachos. Se multiplica por e, anda menos rho sobre 2, o sea, zr sobre n a sub 0,
multiplicando el 2. Vean, ahí tenemos una que caracterizarlas, eso será importante, ¿sí? O sea, verán, toda esta parte que voy a poner en celeste, sí, toda esta parte corresponde a una constante, muchachos. Aquí ponemos una constante, ¿sí? ¿Ya? En cambio, chicos, la parte azulita, ¿sí? Todo lo que está después de la constante y antes del número e, eso se llama un factor preexponencial, ¿sí? En cambio, toda la partecita que tiene el rojo, el e, ¿sí? El e elevado a lo que sea, todo lo que tiene el número de Euler, en cambio, ese es un factor preexponencial, ¿sí? Entonces, la función, o sea, la parte radial de la función de onda tiene tres características importantes. La constante, el factor preexponencial, el factor exponencial en azul, el factor exponencial. ¿Sí? El factor exponencial, ¿ya? Entonces, el factor exponencial en rojo, ¿sí? Es constante. ¿Sí? El factor exponencial está con mucho constante, ¿sí? Entre la constante y el factor exponencial. Entonces, eso deben saber muy bien cómo diferenciar, muchachos. Lo deben saber muy bien. ¿Está claro? Sí, sí. Sí, profe. Sí, gente. Ya. Más adelante vamos a ver para qué hicimos esto, ¿sí? Sin embargo, ahorita tenemos que tener claro esto. Esto nos sirve para caracterizar, digamos, ¿sí? Separar, digamos, los términos de la parte radial, ¿ya? Vamos a las diapositivas. Miren, aquí también hay una función, ¿sí? Pero en cambio esta función no tiene factor exponencial, ¿ven? ¿Sí ven? Porque todo esto que está en azul es un número, ¿sí? Si ustedes cogen y reemplazan todo esto, a la final les va a dar un número, entonces eso corresponde a la constante, ¿sí? El factor exponencial, ya les dije que es lo que tiene el e elevado a lo que esté, ¿sí? Pero es el del número e, ¿ya? Aquí no hay un factor preexponencial, ¿sí? Por eso es lo que hice otro ejemplo donde sí tenga, ¿ya? Pero eso se identifica pues de esa manera. Listo, verán. Entonces, ahora hablando de la FDR, ¿sí? La FDR es la función de distribución de probabilidad radial, ¿ya? La FDR se obtiene precisamente de la parte radial, ¿ya? Y no es otra cosa que una expresión matemática, es una ecuación que nos permite conocer, ¿sí? Que nos permite conocer las distintas probabilidades y posiciones del electrón a una cierta distancia de su núcleo. O sea, con esta herramienta ahí vamos a poder decir algo. Pues el electrón está a 3 angstroms del núcleo con un 50% de probabilidades, ¿sí? O el electrón está a 9 angstroms del núcleo con una probabilidad del 30%, ¿sí? O está qué sé yo, a 5 angstroms del núcleo con una probabilidad de, ¿ya? Entonces, la FDR es mencionar en este momento, ¿ya? Y el radio, como ustedes saben, es un radio vector, es un vector de posición que puede tomar valores de módulo desde 0 hasta el infinito, ¿sí? Ahora, muchachos, miren, aquí está el radio vector, ¿sí? Se va desde 0 hasta el infinito, ¿ya? El último, ¿ya? A ver, entonces, la función de distribución radial, sí, como les digo, eso se conoce como y se calcula de la siguiente manera. O sea, la parte radial hay que elevar al cuadrado, ¿sí? Esas ecuaciones radiales del anexo hay que elevar al cuadrado y eso se multiplica por el radio al cuadrado. Una vez que tienen eso, construyen una tabla, ¿sí? En esa tabla van a tener datos que les permiten hacer esta gráfica, ¿ven? Y esta gráfica tiene unas zonas muy conocidas. Las primeras que serían los picos, que son las cimas de estas montañitas. Estos picos dan la mayor probabilidad, ¿sí? O sea, en el pico encuentro la mayor probabilidad de encontrar un electrón, muchachos. O sea, entonces voy aquí y digo la mayor probabilidad, ¿sí? En cambio, en los nodos existe una probabilidad nula. O sea, el electrón nunca se va a encontrar en el nodo. Entonces, un nodo es una zona del espacio en donde el electrón jamás puede estar, porque la probabilidad de ahí es cero, muchachos, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Sí. Inge.
Ahora, porque es que no es que, o sea, alguien fue y dijo, la FDR es esto, ya. Eso tiene un trasfondo. ¿Qué pasó? ¿Y qué son los nodos triviales? Ya vamos a ver eso más adelante, ¿ya? Sí, ya vamos a ver eso, muchachos. Vamos a ver eso, ¿ya? Ahorita vamos a contextualizar un poquito esto. O sea, no es que alguien dijo, no, el FDR tiene que ser ese valor, eso tiene un trasfondo matemático, ¿sí? Que bueno, aquí lamentablemente pues no vamos a poder hacer el desarrollo completo, pero es porque ustedes no tienen la matemática todavía, ¿sí? Más adelante cuando ya la adquieran, entonces ahí sí ya van a poder hacer eso solitos, ¿ya? Pero no importa, es que simplemente lo vamos a dejar asentar. Entonces, hay que acordarnos, verán, hay que acordarnos que la función psi elevado al cuadrado, ¿ya? Vamos a ponerlo al cuadrado, que es lo que conocen ustedes. La función psi elevado al cuadrado se relaciona directamente con la probabilidad, ¿ya? Entonces, esto se relaciona directamente con la probabilidad. Pero esa probabilidad tiene que recorrer una distancia en el espacio, ¿sí? Entonces, la única manera de poder barrer un volumen en el espacio, ¿sí? Es con una integral de volumen. Entonces, aquí esto tendríamos que hacer una integral de volumen, sacar el valor absoluto, un diferencial de volumen y aquí poner una probabilidad en función del volumen, ¿ya? De ahí sale, muchachos. Entonces, cuando ustedes intentan resolver esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación que es una ecuación integral, cuando intentan resolver esta ecuación, tienen que hacer distintas transformaciones, ¿ya? Dependiendo de la geometría que ustedes deseen. La más fácil, pues, será una esfera, ¿sí? Entonces, ya tienen el volumen, juegan con el diferencial del volumen para que ya no tengan volumen, sino ahora tengan radio. Entonces, con el radio vector, poder sí calcular esa probabilidad. Entonces, eso van a transformar, ¿sí? Entonces, cuando transformen, como yo no puedo usar aquí, pero no importa, solamente va a dejar asentado. Cuando hagan esas transformaciones, aquí les va a quedar r cuadrado, ¿sí? Y les va a quedar la parte radial, ¿sí? Elevada al cuadrado, ¿sí? Y por un diferencial del radio, en una integral de línea, la probabilidad máxima, que en este caso va a ser 1, ¿ya? Eso nada más. Entonces esto, igual como te digo, pues no le podemos resolver, ¿sí? Pero sí podemos dar la connotación final, o sea, la solución. Entonces esto se resuelve de la siguiente manera. Esto me dice que la FDR es lo que habíamos dicho antes, o sea, el radio al cuadrado por esta parte radial, ¿sí? Elevada al cuadrado. ¿Ya? Y eso nos da la probabilidad, ¿sí? Entonces aquí simplemente lo que tenemos que hacer es una tabla, ¿sí? Vamos a hacer una tablita, así como esas tablitas que nosotros hacíamos. O sea, ¿se acuerdan que teníamos una tablita que hacíamos de X y en el colegio? Y poníamos aquí eso. ¿Se acuerdan? Sí, 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 Inge. Sí. todavía chance de dibujar. ¿Se acuerdan, muchachos? Entonces aquí es igualito, sino que en vez de tener FDR, entonces vamos a hacer, sí, sí, vean, lo mismo, ¿ya? Una tablita, pero con el radio y la FDR. ¿Eso qué nos va a permitir? Eso nos va a permitir construir una gráfica, ¿sí? Una gráfica en donde esté una figura aproximadamente similar a la que ya vieron en las diapositivas, ¿sí? Entonces en el eje de las X va a estar el radio en Amstrad, y en el eje de las Y va a estar la FDR, pero como una fracción, ¿sí? O sea, estos valores de la FDR van a venir aquí, ¿ve? ¿Sí? Pero esos valores son de fracción, ¿sí? O sea, por ejemplo, digamos, aquí va a sumar 0.3, 0.5, va a sumar 0.85, ¿ya? Pero esos valores de fracción se pueden transformar en porcentaje, multiplicando por 100%, ¿no? O sea, ustedes digamos que tienen este 0.85, equivale en porcentaje al 85%. Este 0.5 equivale en porcentaje al 50%. Este 0.3 equivale en porcentaje al 30%, ¿ya? Sí, ¿sí le cachan? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, ahora, chicos. Después, cuando ya tengan los puntos de esta tabla, sí, lo único que van a hacer, sí, de la tabla que está en cuadrado, lo único que van a hacer es dibujar, ¿sí? O sea, van a dibujar y van a encontrar una forma parecida a las formas ya pudieron ver, ¿sí? Que ya pudieron ver en la diapositiva, ¿sí? Por ejemplo, está. Sí, eso nada más, chicos. Y después es facilísimo, porque ustedes como ya tienen los datos, simplemente dicen, a ver, yo quiero este dato, entonces pongo aquí un valor, no sé, me invento, 5 amplios, ¿ya?
Entonces subo, gráfica, y de ahí me desplazo al eje de la FDE, o sea, la probabilidad, y encuentro el valor de la probabilidad que tengo. Como eso ya está en escala, entonces yo ya puedo determinar, ¿sí? Como les decía antes, estas zonas son zonas de máxima probabilidad, ¿sí? O sea, ahí la probabilidad de que se encuentre el electrón es máxima. O sea, esos puntos son los que a mí me van a interesar, porque ahí voy a tener la mayor certeza. La certeza será del 100%, a veces la certeza será de menos, o sea, qué sé yo, del 50, del 20, ¿sí? Pero no necesariamente ese pico tiene que ser un valor, el más alto, digamos, un 0,9, no necesariamente. Puede ser un valor cualquiera, lo único que me dice es que ahí la probabilidad es máxima, muchachos. Entonces, si la probabilidad es máxima ahí, podemos bajar y determinar este valor en Armstrongs y de aquí coger y determinar este valor en un porcentaje, ¿sí? O en una fracción primero, de ahí en un porcentaje de probabilidad, ¿sí? Ahora, los nodos, en cambio, por otro lado, los nodos están aquí, vean, como les dije, están aquí y bueno, están por acá. ¿Ya? Sí, ya ven, no dudo nada. ¿Estamos hasta aquí, muchachos? Sí, Inge. Inge. Sí. Vamos a avanzarnos un poco, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a ampliar un poquito más de información, ¿ya? Te dan, por ejemplo, aquí dice ejercicio, graficar la función de distribución radial, ¿sí? Sí, ya. Graficar la función de distribución radial, dice, bien, para el orbital 1s del átomo de hidrógeno están los valores de radio. Entonces, lo mismo, vean, tenemos n igual a 1 y n igual a 0. Después de esto, buscamos en el anexo, ¿sí? En el anexo a la ver esta ecuación. De hecho, esta ya encontramos y nos salió esto. Revisen, ¿encontramos o no encontramos esto? Sí. Sí. ¿Ya? Entonces, después hay que construir la FDE, o sea, hay que elevar esto al cuadrado y después multiplicarle por el radio al cuadrado. Si bien este está elevado al cuadrado y después multiplicado por el radio al cuadrado y les da este de aquí. Sí. Hay veces que no sabemos confundir en esto, sí. O sea, esa es una manera de hacer, sí. Bastante válida, sí. Pero hay veces que a veces se confunden y si sacan mal esto, van a dibujar mal, sí. Entonces, hay otra alternativa que es mejor trabajar con esta parte de aquí, que ya me sale de la neta. Si ya de por sí esta tiene algunos cálculos, ¿sí? Entonces, como quieran. Si quieren pueden trabajar con esta o si quieren pueden trabajar con la de acá. Y van construyendo una tabla despacito. Si, o sea, por ejemplo, esto. O si quieren, de una vez le calculan todo, la ecuación como sería la final, y trabajan con eso, no hay problema, ¿sí? Si quieren hacer así paso a paso, digamos individualmente, lo que tendrían que hacer es esto. Ahí decía, ¿cuánto era? A ver, R de 1 en 0, R. ¿Cuánto decía? 5.18, a la menos, ¿cuánto era? Menos 1,89. 1,89. Todavía hemos sacado una más chévere. 1.18, ¿cuánto nos salió nosotros? ¿Se acuerdan? 1,886. Ya por E a la menos 1 punto, ¿cuánto sacamos? 886 6. R. Ya 88.6 R. ¿Ya? Entonces verán, muchachos. Simplemente lo que tienen ahí es construir una tablita. ¿Sí? O sea, ahí construir una tablita facilito. Y entonces ponen el radio, ¿sí? De ahí ponen este valor de R1 de R, ¿sí? De ahí cogen y el radio elevan al cuadrado, ¿sí? Después cogen y ponen este valor de la F de R, perdón, de la parte radial, pero también elevado al cuadrado, ¿sí? Y después lo que hacen es agarran un dato de aquí, un dato de acá. Estos dos datos agarran y les multiplican, ¿sí? Y eso provoca la F de R, ¿sí? Porque no hay que olvidarse que la F de R es la multiplicación del radio al cuadrado por la parte radial elevada al cuadrado. ¿Sí me cacharon? Sí. Jóvenes. ¿Ya? Sí. Miren, vean, aquí ponemos el R igual a 0, pues calculamos este. ¿Dónde? O sea, cogemos este de aquí, este 0, y le reemplazamos aquí arriba, vean, ¿sí? Y calculamos esto. Una vez que tenemos eso, le metemos aquí. ¿Sí, muchachos? ¿Sí le cacharon? Sí, Inge. Sí, Inge. Ya, hagamos eso.
A ver, ¿cuánto sale? Ahí está facilísimo. No hay que usar ni calculadora para hacerlo. ¿Cuánto está? Esto debería salir 5.186 de 6. 1, sin pensar. Porque este de aquí vale 1, pues, chicos. ¿No ven que el radio vale 0? Y cualquier número elevado a la 0 es 1, ¿sí? De 0 al cuadrado es 0. Ahora, ¿cuánto es este al cuadrado? 26.89. 16.89. 26,8945. ¿Qué dijimos? De que dijimos, para obtener este valor, debemos coger estos y multiplicar, ¿sí? Entonces, esos multiplicados me dan 0. Sí, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Es 26.89, dije. Ah, ya me he. Bueno, pero por 0 da 0, ¿ya? Ahora después tienen que seguir haciendo lo mismo, chicos. Pero hagan ahora para 0.1, ¿ya? ¿Cuánto da esta parte? Dije, va a cambiar. A menos 800. ¿Ya? ¿Cuánto les da? ¿Qué pasó? Purin. 4.29. Ya, 4.294. ¿Ya? 29.5. Entonces aquí vean, elevado al cuadrado, ¿eso cuántos dice? Dice 0,01. ¿Ya? Y esto elevado al cuadrado, ¿cuánto da? ¿Qué fue, muchachos? Es facilísimo. 4.29 al cuadrado. 18.44. 18,44. Ya. 18,44. Y después que tengo que hacer multiplicar estos dos. Eso daría 0,184. ¿Ya? Pues ahí van construyendo esta tabla, chicos. Tienen que ir así, 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 digamos hasta unos 3 angstroms, ¿ya? Y tienen que ir construyendo esa tabla. Entonces aquí van a construir sus valores. Van a poner el radio y la F, ¿ya? Entonces aquí agarran, dicen 0, 0. Se vienen este y este, ¿ya? 0 y 0. Después viene 0,1 y 0,184. Y así van construyendo toda la tabla. Aquí van a tener valores y aquí van a tener valores. Y una vez que tienen eso, simplemente tienen que graficar. ¿Sí? ¿Sí le cachan? Sí, jefe. Sí, Ahora, bueno, cuando estamos en presencial, sí, cuando estábamos en presencial, lo que yo hacía era mandarles a traer una hoja de papel milimetrado, ¿sí? Y este rato en clases les veía que dibujo, ¿ya? Pero bueno, como no puedo hacer eso ahorita, entonces tenemos que utilizar la tecnología, ¿sí? Entonces hay que esto, hay que, nos quedará algo similar a lo que está aquí, chicos, ¿ya? Vamos a ver, mil. Nos quedará algo similar a esto. Entonces nosotros estábamos aquí, vean, 0.1, 0.184, ¿sí? Entonces aquí vean, hay 0.3, 0.4 y así, vean un montón de cosas. Cuando ya tienen esta tabla, entonces ahí simplemente grafican, ¿sí? Si es que desean, pueden graficar esto en Excel, o pueden graficar en GeoGebra, o pueden graficar a mano, como quieran, ¿sí? Eso ya depende de ustedes, ¿ya? Como Una quieran hacer. pregunta. Sí. Yo en el primero del 0.1 con radio, o sea, yo saqué de una 0,1840. No sé cómo, o sea, me salió eso en la calculadora. El primerito, lo primerito que había que hacer me salió de una 0,1840. Si usaste esta de aquí, te salía esto directamente. Utilizaste esto. No, o sea, ocupando el 1 punto, no, el 5,10, ¿cuánto era? El 5,183 a la menos 1,886. O sea, le puse así. O sea, no sé qué haría mal en realidad. Y me salió de una eso, 0,1840. No sé, capaz es coincidencia, sí, pero tenías esto, mira. Aquí puedes irle comparando, ¿ya? No sé qué pasaría. Pero ahí tienes la tabla, mira, sí. Ahí puedes irle bien, sí, los valores. Si solo usaste este, te debía dar este del 4.295. Sí, después ya se obtiene este de acá, el 0,184. Sí, sí, Mateo. Sí. Ya, pilas de eso, ¿ya? Ahora verán, siguiendo con lo que les decía, entonces miren aquí.
Si hacemos ya toda la tabla de valores, lo que podemos hacer es graficar. Como les digo, si quieren utilizar, si quieren hacer, no me acuerdo si en el deber había que graficar el HDR, pero si hay que graficar, entonces tienen que hacer así, pues, con una tabla, ¿sí? Entonces hacen la tabla, después cogen una hoja de papel milimetrado y dibujan, si quieren. O si no, van y grafican esto en el Excel. O si no quieren hacer en el Excel, van y utilizan el GeoGebra, porque se han utilizado esas herramientas, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. Entonces ustedes ya saben más que yo, ¿sí? Entonces, como quieren, ¿ya? Ahora, lo importante, miren aquí, si ven aquí hay un pico, ¿no es cierto? Hay un pico grande, entonces aquí ven, sí, el único. Ese pico indica la mayor probabilidad. Y ven aquí, dice que si yo bajo para el eje de la radio, voy a tener el 0,53. Y en el eje de la probabilidad voy a tener 1, ¿sí? Entonces, recordemos que este átomo es del hidrógeno, ¿sí? El orbital 1s, es el estado fundamental. Entonces, aquí nos dice que en el estado fundamental del átomo de hidrógeno, en el orbital más cercano al núcleo, la probabilidad de hallar el electrón es del 100% a 0,53 A, o sea, el radio de Bohr, muchachos, ¿sí? Y es por eso que el modelo de Bohr funciona una maravilla para el hidrógeno, que la propia función de distribución radial le da la razón, ¿sí? La probabilidad de ir del 100% y por eso funciona también. Si se va más lejos, ahí la probabilidad ya disminuirá, ¿sí? En el estado fundamental, el electrón está en el átomo de hidrógeno, en el primer orbital, en n igual a 1, en el orbital S, chicos. Entonces, calculemos esto, ¿sí? Encuentren este 1,02, chicos, en nuestra tablita, vamos. A ver, aquí pongamos, ¿ya? De 0,53. ¿Cuánto sale, chicos? ¿Cuánto da aquí? Me dio 1,9086, profe. Ya, 908. 909, bueno. Ya, entonces ahora r cuadrado, ¿cuánto sale? 0,53 al cuadrado. ¿Cuánto sería? 0, 28. ya, 09. 0,28. Ahora tenemos que elevar este al cuadrado. ¿Ve? Elevando al cuadrado, ¿cuánto sale? 3,64. Ya, y finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar estos dos. ¿Sí? Ya. Por punto 28. ¿Ya ves? Y eso da el 1. 101. 1,01, o sea, 1. ¿Sí ven? Es la probabilidad de 100%. Entonces así ya pueden construir su gráfico, muchachos. ¿Sí le cacharon? Sí, profe. Sí, jefe. Ya. Sí. Entonces verán, así. Entonces, como les decía yo, si ustedes pueden aquí pueden hacer una maravilla de cosas. ¿Sí? Por ejemplo, verán, yo he utilizado el Excel, ¿sí? Entonces, porque yo quería, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿por qué utilicé el Excel? Porque el Excel, aparte de ser parte de graficar, el Excel permite hacer cálculos aquí mismo. Entonces, vean, yo he cogido la parte radial, aquí está la parte radial. ¿Sí ven? Ya, y eso le he puesto como una fórmula en el propio Excel, ya, aquí está la fórmula. ¿Ya? Ustedes saben, ¿se ha manejado Excel, chicos? En el colegio, sí, ¿no? Sí, Inge. A ver. Ese nivel no, profe. Creo que sí, usa Excel, creo que sí maneja, ¿ya? Pero bueno, vean, aquí está metida la fórmula, la ecuación, vean, una fórmula, ¿ya? Entonces aquí ponemos de esto, entonces, aquí he hecho lo mismo, vean el radio, ¿sí? He puesto el radio al cuadrado, he puesto la función de probabilidad al cuadrado y he multiplicado a las dos, porque este de aquí es la FDR, ¿sí? Y después, ¿qué he hecho? Simplemente he hecho un dibujito en donde aquí, vean, aquí en moradito del radio y en azulito está la FDR, ¿sí? Entonces de ahí me sale la gráfica, ¿sí? Entonces lo mismo que estoy haciendo aquí yo, ¿sí? Lo mismo que estoy haciendo aquí pueden ustedes hacer para los demás orbitales, ¿sí? Lo mismo pueden hacer para los demás orbitales, ¿ya? O sea, por ejemplo, aquí tendríamos el 2s del hidrógeno, ¿sí? El 2s del hidrógeno sería este. Obviamente la función de distribución va a cambiar, ¿sí? Pero, y como cambia esta, también cambia la gráfica. Ahora la gráfica es de esta, ¿sí? Por ejemplo, el 2s del litio, vean. Este sería el 2s del átomo de litio, ¿sí? Y este sería el 2s del berilio, ¿sí? ¿Ven? Máximo 50% de probabilidad, ¿ya? Eso, muchachos. ¿Está claro, chicos?
Entonces, como les digo, si quieren calculan esto y hacen el GeoGebra, o si quieren hacen calcular al propio Excel y ahí calculan la ventaja, que ya saben que tienen esto y después solo arrastran y ya les calcula solito. Sí, o sea, es un solo cálculo, digamos. ¿Ya? Entonces ahí si quieren pueden usar esta aplicación, ¿ya? Bien, sigamos, sigamos. Bueno, entonces eso con el orbital 1s del hidrógeno, muchachos. Ahora sí vamos a los nodos, que decían por ahí, que cuáles son los nodos triviales y eso, ¿ya? Ampliemos un poquito más el concepto del nodo. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Un nodo, la definición de nodo es así, o sea, es una zona del espacio en donde la probabilidad de hallar un electrón es cero, o sea, es nula. Ahí no hay electrones en los nodos, ¿ya? Entonces, nodos hay de tres tipos, ¿sí? Al menos los nodos que vamos a estudiar nosotros. Sí, los nodos son de tres tipos. En este caso nos vamos a centrar solo en los dos primeros, ¿ya? Entonces, un nodo trivial son zonas en donde el electrón no puede existir, pero son zonas directamente que ya vienen por definición, ¿sí? O sea, yo no tengo que hacer nada para saber dónde están los nodos triviales. Los nodos triviales son dos, y son en R igual a cero y en R igual al infinito, ¿sí? Ahí son los nodos. Bueno, aquí sería R tiende al infinito, porque nunca van a llegar al valor de infinito. R tiende al infinito y en R igual a cero. Entonces, ahí están los nodos triviales. Nunca va a haber el electrón estar ahí. ¿Por qué? Porque en R igual a cero está el núcleo, y en el núcleo no existen electrones. En el núcleo lo que hay es protones y neutrones, ¿sí? Entonces, en el núcleo jamás van a encontrar un electrón, por definición. En R igual a cero no hay electrones, es un nodo trivial. Y en R que tiene el infinito tampoco hay electrones, porque si los electrones están muy lejos del núcleo, significa que ya se escaparon del átomo, o sea, ya no están dentro del átomo. No tiene sentido caracterizar algo que el átomo no tiene, ¿sí? Es como que yo les diera a ustedes $10, ¿ya? Pues les doy $10 ahora y ustedes van y se hacen una recarga de $10 a su celular, ¿ya? Para estar ahí en sus cosas, ¿ya? Entonces, si yo voy al día siguiente y les intento buscar los $10 en sus billeteras, no voy a encontrar esa plata, porque esa plata ya no tienen, ¿sí? Entonces, es ilógico que yo busque algo que ustedes no tienen, ¿sí? Acá pasa lo mismo. Como el electrón está tan lejos del átomo, ¿sí? Ya se escapó del átomo, el átomo ya no tiene ese electrón. Entonces, no puedo buscar ese electrón cuando ya no está en el átomo, chicos. ¿Sí me cachan? Bien. Inge. Entonces, esos son nodos triviales, ¿sí? Son nodos que ya están ahí por definición, ¿sí? El primero en R igual a cero y el segundo en R igual al infinito. En el caso del primero, en el núcleo, y en el caso del segundo, cuando ha abandonado el átomo, ¿ya? Ahora, los nodos radiales, por otro lado, en cambio, son zonas en donde tampoco se pueden encontrar los electrones, pero estas zonas están entre valores intermedios del cero y del infinito, ¿sí? O sea, aquí sí puede haber, por ejemplo, miren, estos serían los nodos triviales, ¿no? Este de aquí que sería en R igual a cero, ¿sí? Este de acá que sería en R igual al infinito, donde la asíntota, del infinito a la asíntota, llega a topar el eje de la serie, ¿sí? Entonces, ese en el infinito sería el nodo trivial. Pero el nodo radial está aquí, vean, ¿sí? Son esos huecos que existen entre esas dos montañas, ¿ya? Entonces, ese es un nodo radial, muchachos. Y los que me interesan a mí calcular son los nodos radiales, porque los nodos triviales yo ya sé que eso existe y no tengo que hacer nada para ya saber. Ya sé que no puede existir ni en el núcleo ni fuera del átomo. Entonces me centraré en encontrar los nodos radiales, cuya posición es donde está ese punto rojo, ¿sí? Entre esas montañitas, muchachos. ¿Sí le cachan? Sí, profe. Ya, entonces, Ramiro, ¿por qué me preguntaste? ¿Sí le cachaste? Yo no me Sí, acuerdo quién me profe, preguntó. ahí más o menos. Jeje. El ¿Qué no punto entiendes? cero, el punto 00 sería un nodo trivial, ¿verdad? Claro, es este, en el igual, es este, Claro. en el núcleo. Ajá. Sí, ¿qué parte más o menos, Ramiro? Dime, dime. O sea ¿Sí que le cachas? el nodo trivial casi diríamos en palabras vulgares tiene poca importancia. No tiene poca importancia, simplemente no se calcula porque ya se sabe cuánto vale. Sí, Es un valor definido. claro, es un valor que ya está definido, que es definido por definición, ¿sí? No puede estar ni en el núcleo ni fuera del átomo el electrón, porque si está fuera del átomo, ya no es de ese átomo, ¿sí? Ya no le puede encontrar ahí. Es como que les dijera, a ver, digamos, yo les dijera, ustedes
están en su casa, ¿ya? Ustedes pertenecen a su casa, ¿ya? Pero un día se van saliendo, qué sé yo, a toparse con un pan. Entonces se van saliendo de su casa y yo voy y les quiero encontrar en la casa. Nunca les voy a encontrar porque ustedes ya no están ahí. Si se dan cuenta, eso sería el infinito. Cuando ustedes ya no están en la casa, entonces no tiene sentido buscarles ahí, porque ya no pertenecen a su casa, ya se fueron. ¿Sí le cachan, muchachos? Sí, profe. Entonces eso, no es que no sean relevantes, simplemente es que no hay que calcular, porque ya sabemos dónde están. Y para eso no tenemos que hacer nada, simplemente apegarnos a la definición. Eso no. ¿Sí? Los nodos radiales, en cambio, eso sí vamos a calcular y ya vamos a ver cómo tenemos los nodos radiales. ¿Ya? Vamos hasta ahí, jóvenes. Sí, mujer. Bueno, pues vean, por ejemplo, aquí hay vean una FDR, ¿sí? Está graficada, una forma de una FDR. Pues vean, aquí está el nodo trivial en el igual a cero, que sería el 1. Acá el nodo trivial, con el que tiene al infinito, que sería cuando ya no esté en el átomo el electrón, ¿sí? Y aquí están estos nodos radiales. Vean. Aquí hay un nodo radial, aquí hay otro nodo radial, ¿sí? Son estos espacios entre las montañitas, estos puntos ahí, ¿sí? La unión de montaña y montaña, ¿ya? Ahí están los nodos radiales. ¿Sí? Y estos como si tienen valores, de estos hay que calcular, ¿sí? Y aquí en cambio están los picos que me dan las zonas de mayor probabilidad, ¿sí? Estos picos siempre van a crecer mucho, esto siempre es creciente, o sea, si hubiera un cuarto pico debería ser más alto que estar por acá, ¿sí? Entonces esa es una forma de una diferencia, una forma genérica, pues, ¿ya? Cuando saben esto se hace una asíntota, es una asíntota, mientras más se pega al eje de la radio, al infinito, eso van a los dos a encontrar, ¿sí? Ahora, a pesar de que el número de picos y el número de nodos radiales se puede ver en la gráfica de la FDR, eso también se puede calcular a través de unas ecuaciones. Entonces, el número de picos es n menos L, muchachos, ¿sí? Hay que saber de memoria el antiguo, ¿sí? Entonces, n menos L, y en cambio el número de nodos radiales se calcula n menos L menos 1, ¿sí? Número cuántico principal menos número cuántico secundario menos 1, ¿ya? Pues vean, aquí hay una para el 1S, ¿sí? Aquí vean el valor del L, ¿cuánto es? Es 0, ¿sí o no? Porque el S denota un valor de L igual a 0. Entonces, aquí sería 1 menos 0. Eso es 1. O sea, es un pico, ¿ya? ¿Sí? Entonces, vean aquí. Aquí, en cambio, si dicen 1 menos 0 menos 1, 0, ¿sí? Entonces, aquí no hay nodos radiales. No hay ningún nodo radial, ¿sí? ¿Hay nodos triviales? Sí, pero eso sí existe, ¿sí? Lo que no hay son nodos radiales. En cambio, acá existe un nodo radial para el 2D. Y aquí existe dos nodos radiales para el orbital 4P. Y no se olviden que estas montañitas van creciendo, ¿ya? Ahora, aquí viene algo súper importante. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que para nosotros poder tener una visión más amplia, ¿sí? de la función radial, teníamos que dividirla en sus tres partes constituyentes? Una parte constante, una parte preexponencial y una parte exponencial. Eso es importante porque el factor preexponencial me da información acerca de los nodos radiales y dónde se encuentran estos, ¿sí? O sea, ustedes cuando ven la función radial, parte radial, tienen que fijarse en el factor preexponencial. Esta no tiene factor preexponencial, vean chicos, pues no tiene, ¿sí? Como no tiene, entonces los nodos radiales tampoco tienen, ¿sí? Porque no tiene factor preexponencial. Ahora vean acá abajo, aquí está el factor preexponencial en verdecito, ¿ya? Entonces veo esta parte, este factor preexponencial, y tengo que ver el grado de la ecuación que le describe. Entonces, ¿de qué grado es esta ecuación, chicos? Aquí si quieren quiten el rho y pongan X. ¿De qué grado sería esto? Grado 1. 1. Primer De grado. primer grado. Primer grado. La función lineal que tiene primer grado, o sea, el exponente de rho es 1, ¿sí? Entonces, como el exponente de rho es 1, existe un nodo radial. Miren la correspondencia. Un primer grado, ¿sí? Exponente 1, un nodo radial. Ahora acá abajo, vean, acá abajo tenemos toda esta expresión. Cuando tienen una expresión factorizada, no tienen que tomar en cuenta este que está aquí. Este no le toman en cuenta, solo juegan con el paréntesis, ¿sí? Y ven el grado de este paréntesis. ¿Cuál es el grado? Segundo grado. O sea, el exponente es 2, entonces hay dos nodos radiales. ¿Se le cachan? Sí.
Profe, y ahí No, se está aplicando esa fórmula que usted nos mostró en la anterior diapositiva directamente, ¿verdad? ¿Cómo? ¿cuál fórmula? Está, Anteriormente, está. ese. Sí. No, aquí no estoy ocupando nada de eso. ¿No ven que aquí ya estoy cogiendo la forma matemática del oriental? Sí, aquí no estoy ocupando este, muchacho. O sea, Pero se ahí puede también calcular, se podría ocupar esto, claro, que siendo claro, lo mismo. claro que sí, porque va a dar las mismas respuestas. Sí, o sea, pueden calcular los nodos radiales con esta ecuación, pueden calcular los nodos radiales con esto que yo les estoy explicando ahorita. Son dos formas diferentes de calcular lo mismo. Sí, eso, muchachos. O sea, ambas les van a dar lo mismo, ¿ya? Sino que hay que saber a veces, por ejemplo, si no tienen el n ni el l, no van a poder calcular con esto, ¿sí? O sea, digamos que les dan n, pero no les dan l, entonces allá no pueden hacer. Digamos que les dan l, pero no les dan n, pues tampoco pueden hacer, ¿sí? Es por eso que sirve el otro, ¿sí? O sea, son distintas herramientas que me van a permitir tener muchas más posibilidades de poder calcular lo que necesito, ¿sí? Ahora, ¿por qué no se coge este de aquí? Entonces, es debido a la propia limitación, o sea, mejor dicho, a la propia definición de los nodos directamente relacionado con la parte matemática. O sea, por ejemplo, vean, vamos a pisar ahí. Creo que aquí, sí, por aquí tenemos. Miren, si ven, como les dije, este de aquí no se toma en cuenta, ¿sí? Entonces, como x exponente es 2, aquí están los dos nodos radiales. Y ahí vamos a ver por qué no se toma en cuenta, ¿sí? Yo creo que siempre es importante que conozcan, después están ahí sin saber por qué, ¿ya? Entonces verán, vamos a hacer, verán, imagínense en esto. Hacemos esto, ¿ya? Verán, muchachos, tenían, ¿no es cierto? Tenían 20 paréntesis, que era menos 10 rho más rho al cuadrado y por rho, ¿no es cierto? Ya, ese era su factor exponencial. Entonces, verán, cuando ustedes tienen el factor exponencial ya identificado, lo que tienen que hacer es igualar a cero, ¿sí? Siempre tienen que igualar a cero, ¿ya? Uno. Después, por la propia definición, o sea, vean aquí, ¿cómo se resuelve esto matemáticamente hablando? Se resolvería 20 menos 10 rho más rho cuadrado es igual a cero, ¿ya? O rho es igual a cero, ¿sí? O sea, la parte azul igual a cero o la parte morada igual a cero, ¿sí? Ustedes ya saben, es una ecuación de segundo grado o una ecuación factorizada, se resuelve así, ¿ya? Entonces, bien, si nos vamos por el lado morado, el rho tiene un valor, vale 2R Z por N A sub 0 es igual a cero, ¿ya? Y de ahí deberíamos despejar. Entonces, el radio quedaría igual a cero por N por A sub 0 dividido para 2 por Z, ¿ya? Entonces, de ahí, la solución, ¿cuál sería? ¿Era igual a cuánto? A 2. Cero. Cero. ¿Cuánto? Cero. A cero. Cero. Cero, pues, cero, porque cero multiplicado por cualquier cosa da cero, ¿sí? Ya ven. Entonces, vean, este era igual a cero, ¿qué es? Este es un nodo trivial, ¿sí? Por eso, esta parte de aquí no se toma en cuenta, porque si que le tomo en cuenta, me lleva directamente hacia un nodo trivial. Y eso yo ya sé que existe, o sea, no tengo que hacer nada para yo saber que un nodo trivial es tener igual a cero, donde sería el núcleo, ¿sí? Entonces, por eso la parte morada no me da ninguna relevancia, por eso yo no tengo que tomar en cuenta eso, sino más bien a algo que me lleve a la solución de los nodos no triviales, o sea, la parte azul. La parte azul es una ecuación, me fijo de esto, entonces me sirve, ¿cierto? Como aquí el grado es 2, entonces este es el grado, siendo el grado del polinomio, es igual a 2, ¿sí? Por lo tanto, el número de nodos radiales es igual a 2, ¿sí? Si es que aquí hubiese un grado 3, digamos, ¿ya? Entonces, ahí, ¿cuánto sigue el número de nodos radiales, chicos? 3. Si ya Tres. tenéis el grado, sería 3, ¿no es cierto? Y los nodos radiales serían 3. ¿Ya? ¿Sí le cachan? Sí. Sí, G. Sí, profe. Entonces, solamente hay que considerar la parte del paréntesis, digamos, ¿ya? Que es la parte de la que no me lleva, pues, nodos, la parte que me lleva al nodo triple, ¿ya? Pero bueno, el caso de aquí no es 3, sino es 2, entonces, ya, ya, muchachos.
Entonces, bien, como ya saben, entonces este rojo no se toma en cuenta, por lo que ya les expliqué, ¿sí? La parte matemática. Y en cambio este sí, porque este me da pues, los nodos no triviales, que serían en este caso los radiales, ¿ya? Ahora, miren, aquí tenemos una tablita en donde eso se revela un poquito más amplio. Miren, aquí función lineal, exponente 1, un nodo radial. Función cuadrática, exponente 2, dos nodos radiales. Función cúbica, exponente 3, tres nodos radiales. Función a la cuarta, entonces el exponente es 4, cuatro nodos radiales. Miren, aquí está factorizado. Si ven, entonces aquí este azulito no le paro bola, solamente al del paréntesis, al cuadrado, función cuadrática, exponencial 2, nodos radiales 2. Y de la misma manera, acá abajo, vean, al cubo, si este no le paro bola, al cubo, exponente 3, nodos radiales 3, muchachos. Entonces, eso vean así, facilísimo, ¿ya? Y si no estuviera factorizado y se le factoriza, Es el caso de aquí arriba, vean si está factorizado. Ahora, si no claro. estuviera factorizado, y ustedes pueden factorizar, factoricen, ¿sí? Pero vean, para que sea esto, miren, para que ustedes puedan factorizar con esto, ustedes deberían tener aquí el RO entonces, ¿ven? O sea, En todo. debería haber en toditos, ¿sí? Y aquí no tienen, aquí les va a quedar el 120 aparte, no le pueden factorizar aquí, al menos no de esta forma, ¿sí? ¿Sí, muchachos? Sí. Y lo que les interesa es no tanto la factorizada, sino el grado del polinomio. Saben que el grado es el mayor exponente al que está elevado a la variable. ¿Sí, muchachos? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, ven aquí esto sin factorizar nada, ya saben que aquí el grado es 3. No es necesario factorizar, chicos. Pilas con eso, ¿ya? Bueno, vamos a seguir. Entonces, vean, aquí dice la distancia de los nodos radiales, pero cuando es un orbital a 4p, dice. Entonces, aquí el n vale 4 y el l vale 1, ¿sí? Entonces, vean aquí, sacan el anexo y ven 4, 1, y eso está en el anexo, ¿ya? Entonces, lo mismo, identificamos la parte del factor preexponencial, ¿sí? Este verdecito de aquí no me sirve, solo me sirve el paréntesis. Como es una ecuación de segundo grado, entonces, ¿cómo resuelvo eso? Eso resuelvo con la ecuación general de segundo grado. Menos b más menos b cuadrado menos 4ac raíz cuadrada sobre 2a. ¿Ya ven? Y de ahí, esto de aquí se han ocupado, ¿no, chicos? Sí. Sí, ¿no? No, pero esto de aquí de ley deben haber ocupado, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esto sí conocemos, ¿ya? Entonces, a través de este mecanismo, reemplazamos los datos y de ahí obtenemos los dos valores que se le asignan a la letra ρ. Entonces, aquí tenemos ya, ρ1 ha salido 2.76 y ρ2 7.23, ¿ya? Como ρ es 2zr sobre n a sub 0, despejo la r, ¿sí? Y en la r pues reemplazo los datos y la una me da 2.93 y la otra me da 7.66. Ahora verán, este 2,93 no significa que el electrón está ahí. No se van a confundir, esto de aquí no es radio, ¿sí? Esto de aquí es la posición del nodo radial, ¿sí? Como saben, en los nodos radiales no hay electrones, ¿sí? La probabilidad de ahí es 0. Este 293, ¿dónde está en la gráfica? Está aquí en este punto que les pongo aquí, bien, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Ahí está ese 2.93, muchachos, ¿sí? Ahí no hay electrones, pilas, eso no es radio, es exposición del nodo radial, anotarán, verán, ¿ya? Y el 7,66 lo mismo, ese no es radio, o sea, esto no quiere decir que el electrón esté en 7,66, no, nunca. Lo que quiere decir eso es que en 7.63 angstroms jamás va a haber un electrón, ¿sí? Son las posiciones de los nodos radiales, pilas con eso. ¿Sí le cachan? Sí. Ya, ¿alguna pregunta? Profe, entonces, o sea, la primera fórmula que nos dio de los números de picos de igual a n menos ls, entonces, eso solo nos sirve para determinar esto y mejor sería utilizar la última fórmula, porque ese ya sería, o sea, más completo, que ya nos diría los nodos y cuánto vale ρ. Ah, claro, sí. O sea, obviamente, por ejemplo, este de aquí, miren, esta de los nodos radiales les da cuántos nodos son, pero no les dicen dónde están. Sí. O sea, esta fórmula les dice, esta ecuación de aquí les dice hay 5 nodos radiales, pero no les dice en dónde, ¿sí? No les dice a qué distancia. Esta de los picos, pues a esa sí les da los picos. Los picos no interesa bueno, sí interesa la distancia, pero se veía en la FDI.
¿ya? Estos solo son el número de picos y el número de nodos. Ahora, no significa que esto no sirva, ¿sí? Esto sirve, es un apoyo, ¿sí? Adicional a qué? A lo que acabamos de hablar recientemente, ¿sí? Al análisis del factor exponencial, muchachos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, gracias. ¿Estamos? Chévere. ¿Ya? ¿Alguien alguna otra pregunta? No. Bueno, chicos, entonces vamos a hacer los ejercicios. Sí, abran esa hoja la hojita esa de la guía virtual. Miren, ya. Ven, ya. Denme un segundo. A ver, muchachos. Entonces ahí abramos esta no guía virtual, ¿ya? Ahí para hacer los ejercicios. A ver, verán, aquí dice graficar la FDR para los orbitales 1s, 2s y 2p. Entonces, para el orbital 1s, y ahí sí, sí, orbital 1s hicimos rapidito, ¿no es cierto? Hicimos la tablita, en cambio, para el 2s, lo que tendrían que hacer es lo siguiente, ¿ya? Pues en el 2S sería, ver, el n vale 2 y el l vale 0. Entonces tenemos que encontrar esta, vean, esta función radial NL de R, ¿sí? Eso tenemos que buscar en el anexo. O sea, ¿qué busco en el anexo? 2,0 de R, ¿sí? Eso tengo que buscar, ¿ya? Entonces, a ver, den viendo cuánto vale. Muchachos, ¿sí? Pues, ¿cuánto vale? Z sobre a sub 0 elevado a la 3 medios sobre 2 raíz de 2 ¿Ya? ¿Y qué más? sobre 2 raíz de 2 por 2 menos rho y por Euler elevado a la menos rho sobre 2. Ya, vean. Ya. Entonces tenemos ahí, vean, ¿sí? De una vez reemplacemos ese ρ para ver cuánto vale, ¿ya? Entonces vean este ρ. Reemplacemos de una vez ese ρ, ¿ya? Entonces aquí ponemos la parte radial, 2,0 del radio, ¿sí? Entonces, como era hidrógeno, este vale 1, ¿sí? Este vale 0,53, eso sería la 3 medios, ¿ya? Y acá 2 raíz de 2, ¿sí? Aquí de una vez vamos a reemplazar el valor de ρ, o sea, quedaría 2 veces el radio por el z que vale 1 por el radio sobre 2 porque el n vale 2, ¿sí? No se olviden que aquí abajo es n a sub 0, ¿sí? Entonces aquí por 2 y por 0,53, ¿ya? A ver, un corchetito, ¿ya? Sí, y acá lo mismo, vean, a la menos, sería como es rho sobre 2, este 2 de aquí ya desaparece. Entonces aquí me va a quedar simplemente 1, que sería el z por el radio, sobre el n, que es 2, y por el a sub 0, que es 0,53, ¿ya? Ya, chicos, entonces hagamos, ¿sí? Ya ponganle aquí bonito, ¿sí? A ver cuánto sale.
Y me dan 1 dividido para 53, lado a la 5. Y eso dividido para 2 por y de 2. ¿Ya? ¿Cuánto les da? 0.91. Ya 0.916. Multiplicado, ¿no es cierto? Cogemos 2 menos, ¿cuánto del otro? Sería 1,886 R por E a la menos. ¿Cuánto? ¿Cuánto, niños? ¡Purin! Vamos, chicos, vamos, vamos. 0.94. Muchachos. Ya, 0,943 R. Ahí está. Una maravilla. ¿Ve? Pues ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el R con nuestra tablita. El R 2,0, ¿sí? De R, ¿ya? El R cuadrado, ¿sí? Y ahí el R, 20 de R, y eso elevado al cuadrado, ¿sí? Y finalmente, si multiplicamos ambos, la F de R, ¿ya? Entonces, rapidito, a ver, para 0, ¿cuánto? Chicos. 1.83. 1,832, ¿ya? 0 elevado al cuadrado, 0. Y 0,83 de este número elevado al cuadrado, ¿cuánto da? 3.35. Ya, 3,35. Solo Alexis nomás, y los demás, ¿qué andan haciendo? Pues este por este, 0, ¿ya? Ahora vamos con el siguiente, vean, 0,1, ¿ya? Hagámosle, hagámosle. ¿Qué pasó, jóvenes? ¿Qué atinan o no atinan, chicos? 1.50. Chicos, ver, Brandon, 1.51. vaya, ¿cuánto? 1.50. 1.51. Dejamos en 509, ¿ya? Después del cuadrado, esto sale 0,01, ¿ya? Y elevando este número al cuadrado, ¿cuánto les da, muchachos? 2.27. 2.79. 27.9. Ya, 2,27. Y multiplicando estos dos, 0.02. 0.0. ¿cómo? 0.0. Es muchacho. ¿De ahí qué tienen que hacer? ¿De ahí tienen que seguir? ¿Verdad? Y de ahí siguen, 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 y acá también tienen la tich, ¿ya? Después la serie, ponen en el radio Armstrong, aquí la FDR, y hacen su curvita. ¿Sí? Carachas. ¿Sí, muchachos? ¿Sí le Sí, cachan? Sí. Ahora, lo mismo tienen que hacer, pero para los orbitales P, porque ahí dice, vean, ahí dice que hagan el ejercicio, dice, pero también para el 2P del hidrógeno, ¿ya? Entonces, como ahí nos vamos a demorar la vida entera, ¿sí? No, hagamos, saquemos la mayor cantidad de datos que tengamos, ¿ya? Sí podemos todavía aquí expandirnos un poquito. A ver, quiero que trabajen, a ver, chicos. Vamos, hagamos para 0,2, para 0,3, para 0,4, ¿ya? A ver, hagamos, trabajemos en eso. Sí, saquemos más datos, ya, démonos una mano. Veamos. A ver, niños, para 0,2, ¿cuánto da? 1.20. Confirmen, ¿sí o no? ¿Sale o no sale? 1.23. No sé. A mí también me Eso. está 1.23. Eso. 1.23, sí.
Bien, tengan seguridad en lo que ustedes ya están haciendo, ¿sí? Ya, punto 23, ¿ya? El cuadrado del radio sería 0,04, ¿sí o no? ¿Ya? Y elevemos ese número al cuadrado, ¿cuánto nos da? Este, 1,51. ya, eso sería 1,51 y después hay que multiplicar ambos. ¿Sí? 0,060. Ya, 0,061. ¿Ya? Ven, va aumentando, si ven que va creciendo, va creciendo. Ahora hagámoslo para 0,3. ¿Cuánto da para 0,3? 0,99. Ya, 0,99, muy bien. Ahora este al cuadrado, ¿cuánto es 0,3 al cuadrado, chicos? 0,9009. Eso, 0,09, ya. Ahora 0,99 al cuadrado, eso es 0,98, ¿ya? Y ahora hay que multiplicar ambos. Eso por 0,09. Eso da 0,08. Sí. Ya. Vamos, 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 vamos. Vamos a construir esto. ¿Cuál sería? Cero coma 78 me salió, profe. 0,78. 0,782. ¿Ya? Ahora, área al cuadrado, ¿cuánto daría ahí, muchachos? 0,16. 16. 16, facilito. Ahora este al cuadrado. 0,6084. Ya. No, ¿cómo? No me... 0,61. 611. 611 sale. La multipliquemos. 0,097. Entonces, ya nos va saliendo, ya va cogiendo sentido esto. ¿Sí? Entonces, vean, chicos, acá. Vamos a comparar, ya ahí tenemos nuestros datos, vamos a comparar con esto que hice en el Excel para ver si estamos haciendo bien. ¿Sí? A ver, era el 2 de ese, ¿no es cierto? Ya. Entonces, vean, aquí teníamos. Entonces, para 0,1 sacamos 0,023. No, es más grande para que lo vean. Sí, miren, para 0,1, 0,023, ¿no? Sí. Sí, sacamos Sí, 22. sí. Ya, y para 0,20 22. sacamos 0,06, ¿sí? Sí. 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 Para 0,03, 0,08, para 0,04, 0,09. ¿Sí ven? Estamos viendo bien. Entonces, vean aquí, ustedes si quieren pueden hacerle aquí una captura de pantalla para que mientras vayan calculando, sí, vayan comparando y a ver si les va saliendo bien, ¿ya? Y después la gráfica, pues les va a salir esta, ¿sí? Un poquito para acá, ¿ya? Para que puedan ver bien, ¿ya? Entonces, miren aquí lo que podríamos decir es esto, ¿ven? La probabilidad, no se olviden que este es 2S del hidrógeno, ¿no? Entonces, obviamente la probabilidad va a ser baja, miren, casi cerca de 3 Armstrong, podríamos ver el 2,7 Armstrong. La probabilidad de que se haya el electrón es casi del 35%. En el orbital 2S, ¿puede estar el electrón ahí? Sí, sí podría estar, sí, pero no es tan probable. ¿En dónde sí va a estar? En el orbital 1S con el 100% de probabilidad. Ahora, ¿por qué va a haber veces en que el TF de todos es? Es porque quizás por ahí alguien le excitó al electrón y se saltó, ¿sí? Al 2S, pero no se va a quedar ahí, ¿sí? Siempre va a tratar de regresar, ¿se acuerdan? Que se regresa a su casita. ¿Me cachan, muchachos? Sí, profe. Sí, sí. Ahora, vamos a ver el orbital 2P, ¿sí? Entonces, miren, el orbital 2P, en cambio, es este, vean, ¿sí? Tiene esta forma, ¿ya? 2P. ¿Ya? Y aquí igual tenemos esto también. Igual tenemos aquí el R, ¿sí? ¿Ya? Y aquí tenemos el FDR. Entonces ustedes igual pueden ir aquí, si desean pueden tomarle aquí una captura para que vayan bien,
¿sí? Los valores que les va saliendo, muchachos. Entonces ahí ustedes calculan y comparan aquí, dicen, ah, sí me sale, entonces, bien está, ¿ya? Sí, ¿ya tomaron captura? Sí, Inge. Bueno, y la gráfica, en cambio, les va a dar así, ¿ven? ¿Sí ven? Aquí igual, ven, ¿sí ven? Más o menos aquí por 2 Armstrong, dicen, en el orbital 2P, el 35%. ¿Sí ven? No es tanta la diferencia, ¿ven? Entonces, estaba aquí casi en 3 y acá casi en 2 Armstrong. ¿Sí? ¿Ya? Pero no es tanta la relevancia ahí, porque sabemos que está pues en el orbital 1S, el 100% de certeza. Ahora, ¿puede haberse movido los otros? Sí, pero probablemente el 35% es poco. Y el hecho de que diga el 35% no quiere decir que de ley va a estar ahí, ¿sí? Simplemente es una probabilidad, puede ser que no estés, ¿ya? Entonces eso hay que llevarse, muchachos, ¿sí? Recuerden que esta FDL nos permite saber las Y una pregunta aquí en eso, aquí en lo que probabilidades, sería ¿ya? P, en lo que serían los picos de los nodos radiales, aquí solo sería uno o por lo que sacamos 2 menos P, lo que es, como era el, hijo, me olvidé cómo se llama la P. Ro, Rho. ¿Sería un pico o cómo? De los nodos radiales. mira, aquí está la función, ¿ves? El factor preexponencial sería este que voy a poner aquí, mira. Sí. Se me marca. No, del que ahorita Ese sería estábamos el factor haciendo preexponencial. del que es 2S, del que es Ah, del 2S. 2S. Sí. Miren, Sí, exactamente, sí. Solo si un... le ves, es lineal. ¿Sí ven? Como es lineal, existe un nodo radial y está aquí. Sí. ¿Sí se dan cuenta? Vean ustedes, solo viendo la forma del factor exponencial ya pueden identificar algunas cosas, chicos. Entonces, eso es importante, ¿sí? Muchas gracias por la observación, eso es bueno, sí, porque, bueno, eso yo paso por alto, pero deberían ya, digamos, ir infiriendo, ¿sí? Es como que yo les dijera, a ver, 2 más 2 es 4. Entonces, 2 más 3 es 5. Entonces, 2 más 4 es 6. Entonces, ustedes deberían poder hacer 2 más 5. ¿Sí me entienden? O sea, no necesito decirles. Ya con que ya, digamos, tengamos un hilo, ustedes ya pueden ir infiriendo, muchachos. ¿Sí? Como las leyes de la inducción. Sí, ya vieron las leyes de diferencia, ¿no? En mate. Jóvenes. Sí. Sí, Sí, Inge. Entonces, ahí P implica Q, ¿no es cierto? Doble implicación Q, así. Entonces, qué sé yo, P o Q, ¿sí? Y ahí tienen algunas reglas de inferencia en donde pueden ahí con el modus tollens pones, no sé cómo, ¿sí? Ahí infieren, no es simplemente con el conocimiento que uno tiene ya puede inferir cosas como estamos viendo aquí, ¿sí? Eso no, muchachos. Entonces vean, ahí tienen, sí, ahí tienen, si quieren pueden ahí ponerse a hacer y ahí ya más o menos compara, ¿sí, muchachos? No me acuerdo si en el deber había que graficar las FDF, ¿sí? Pero si hay que graficar, pues ya saben que tienen libertad para hacerlo, ya sea en Excel, GeoGebra o a mano, ¿sí? Bueno, vamos ahora a seguir, ¿ya? Vamos acá dice, nos dice, no, nos está diciendo, miren, la parte de la acción de ondas. Y nos dice que en el átomo de hidrógeno, el tercer hidrógeno, el Z vale 1. ¿Ya? Pero ya no en la parte radial. ¿Ya? O sea, aquí no tenemos que irnos al anexo. ¿Sí? Aquí ya nos están dando la parte. Dice que eso es K veces 1 sobre 1/6 de rho, o rho al cuadrado, y eso elevado a la E menos rho sobre 2. Nos dice que rho es igual a 2 ZR sobre NA sub 0. ¿Ya? Nos pide que determinemos la posición de los nodos radiales, ¿sí? Y nos dice la F de R aproximada, ¿ya? Eso pide el ejercicio. Entonces, chicos, verán, cuando a ustedes les piden la F de R aproximada, ustedes no tienen que hacer la tabla. Escucharán, verán. Si les dicen F de R aproximada, ahí no se hace la tabla, ¿sí? Aquí la tabla, no, sí, no hago la tabla. Tengo que utilizar otro procedimiento, el que voy a hacer en este momento. ¿Sí, ¿sí escucharon, muchachos? sí, profe. Sí. Inge.
¿Cuándo Sí. hago? La tabla hago cuando, la tabla tengo que hacer pues cuando me pide la FDR, la real, sí. Pues ahí sí hago la tabla porque esos datos ya son certeros. Si me pide la aproximada, lo que me pide es la forma, entonces ahí tengo que aplicar lo siguiente, ¿ya? Entonces habíamos dicho, ¿no es cierto? Primero había que sacar esto, ¿ve? Había que definir el factor preexponencial. Entonces le saco, a ver, paréntesis, 1 menos un sexto de rho por rho al cuadrado, eso es igual a cero. Teníamos que igualarle a cero, ¿se acuerdan? Pues igualamos a cero, ¿ya? Ahora, les había dicho, esta partecita de aquí, esta partecita que estoy encerrando en este círculo, ¿les vale o no les vale? ¿Les sirve o no les sirve eso? No. No, 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 profe. No nos sirven. Pues, no nos sirve, o sea, no es que no nos sirva, sino que no nos da información que ya no sepamos. Entonces nos va a llevar a un nodo trivial, entonces eso no tomo en cuenta, ¿sí? Solamente tomar en cuenta simplemente lo que está dentro del paréntesis, o sea, 1 menos una vez rho sobre 6, y eso es igual a 0, ¿ya? Eso sí tomar en cuenta, muchachos. Entonces, esa es una función, ¿de qué tipo? Cuadrática, lineal, cúbica, Lineal. ¿qué? Ya, entonces como es lineal, el exponente es 1, por lo tanto el número de nodos radiales es igual a 1, ¿sí? Acá, ¿ya? Entonces ya sabemos que hay un nodo radial. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que resolver esa ecuación, o sea, tenemos que despejar el ρ, ¿sí? ¿De dónde? De aquí, ¿sí? De ahí tenemos que despejar el ρ, muchachos. Entonces cogemos y decimos, ρ sobre 6 es igual a 1, entonces ρ vale 6, ¿ya? Como ya sabemos que ρ tiene un valor, reemplazamos ese valor de ρ. O sea, 2z, ¿cierto? Sería 2zr sobre na sub 0, eso vale 6, ¿ya? Pues ahí seguimos. Como era hidrógeno, 2 por 1, por el radio que no sé, por el n que tampoco sé, y el a sub 0 vale 0,53 Armstrongs, y ese es igual a 6, ¿ya? Entonces vean, para saber la posición del nodo radial, me hace falta el valor de n, ¿sí? Eso me hace falta, pero ese valor de n no lo tengo aquí en la parte radial, si no me dice nada. Entonces lo que tengo que hacer es apoyarme en las otras ecuaciones. O sea, ¿se acuerdan que dijimos? El número de nodos radiales es igual al n menos l menos 1, ¿ya? Entonces, nodos radiales ya sabemos que hay uno, ¿sí? Reemplazamos el n, no sabemos también, no sabemos cuánto vale, dejamos así. El L sí sabemos porque decía en cierto subnivel de N, ¿cierto? En cierto orbital del subnivel D. El hecho de que sea D implica que el L vale 2. ¿Sí, muchachos? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. sí. Sí, profe. Ya. Entonces reemplazamos nada más. Ponemos aquí el 2 menos 1. ¿Ya? Entonces tenemos que despejar el N. ¿Cuánto vale? N haciendo. 2, 4. 4. 4, 2 o 4, ¿cuánto mismo? 4. 4, 4. 4. 4. Otro. 4, ¿sí? ¿Ya? Entonces, vean, una vez que ya tenemos el n, simplemente tenemos que reemplazar acá abajo, ven. Miren aquí, ven. Ahí tenemos que reemplazar, ¿ya? Entonces vamos a poner, ¿sí? Sería, vean, sería 2 por 1 por r sobre el n que vale 4 por el punto 53 Armstrongs, ¿ya? Que eso es igual a 6. Sacamos el d, ¿ya? Ven haciendo, pues. 6.36. ¿Ya? Confirmen. Confirmen, chicos, Sí, confirmen. profe. Es 36. Sí, profe. 6,36. Sí, profe, confirmo. Ya, bacán. Entonces, vean, chicos, ya tenemos la primera parte, ¿sí? O sea, ya tenemos ahí un nodo radial, ¿sí? Y ese nodo radial está a 6,36 amperes del núcleo, ¿sí? O sea, pilas, verán, esto de aquí no es donde está el electrón, esa es la posición del nodo radial, o sea, más bien ahí el electrón no está, ¿sí? Nunca puede estar ahí, pilas. ¿Qué falta? La FDR aproximada. Entonces, para hacer la B, FDR aproximada, ¿cierto? Entonces, simplemente aquí lo que hacemos son los ejes, ¿no?
No nos complicamos, no hacemos la tabla, eso no hay que hacer cuando pide la f aproximada, ¿ya? Es que en el eje de las Y, el eje de las X ponemos el radio y en el eje de las Y ponemos la f de E, ¿ya? Entonces voy y digo, a ver, había un nodo radial, ¿no es cierto? Había un nodo radial que está aquí, ¿ya? Entonces eso queda expresado ¿en dónde? En el gráfico, sobre el eje del radio, 6,36, ¿sí? Y si quieren, ahí calculan el número de picos, ¿ya? O sea, ponen el número de picos es igual a n menos L, o sea, 2 menos 0, esto es igual a 2 picos, ¿ya? O si no dicen, los picos son uno más que los nodos radiales, o sea, si hay un nodo radial, 2 picos. 2 nodos radiales, 3 picos. 3 nodos radiales, 4 picos. 5 nodos radiales, 6 picos, ¿sí? Los picos siempre son uno más que los nodos radiales. O pueden calcular con esta ecuación, pues que hemos puesto aquí arriba, ¿sí? Y después dibujan nomás una montañita, y aquí, la montañita más alta, y la cinta, ¿ya? Y esa será la FDR aproximada, muchachos. ¿Sí? ¿Sí le cachan? Sí, profe. Ahora, la FDR aproximada, como les dije antes, eso no nos da ninguna información, ¿sí? Porque a lo que a mí me interesa es saber dónde está el electrón, ¿sí? Aquí con este FDR yo no sé, lo único que sé es que aquí no está, ¿sí? Es lo único que puedo saber. Aquí, la FDR aproximada no me sirve de mucho, digamos, no me da mucha información. Lo que sí me daría la FDR, la real, y la que hacemos con la tabla, esa sí me da información de todo. Que por ejemplo, miren, aquí el pico máximo. Si yo me bajo para acá, ¿cómo sé qué distancia está ahí? No sé, pues no ven que es una escala, ni tampoco los picos están hechos con datos reales. Los picos están inventados. Yo podría haber hecho un pico aquí. Yo podría haber hecho este pico más alto, ¿no? ¿Sí? Sí, o sea, es inventado. O sea, no, aquí no puedo saber nada. Y si no puedo saber el radio, ya mucho menos puedo saber la probabilidad. Aquí la probabilidad también es una incógnita. ¿Sí? Pues la FDR aproximada no me da mucha información. Lo único que me dice es que aquí no está el electrón. Pero no sé dónde están y qué probabilidad tienen. Entonces, por eso es importante saber calcular la FDR, la localización del electrón, la localización probable, ¿no? ¿Sí? ¿Sí le cachan, muchachos? Sí. Ahora, en las Sí, pruebas, profe. bueno, en las pruebas yo no les voy a pedir que hagan la FDR real, que ahí sí les mato. Ven que hay muy poco tiempo para las pruebas, entonces como es de construir esa tabla y es bastante extensa, entonces eso se demora, chicos. Eso no les voy a pedir en la prueba, sería una locura, ¿ya? Simplemente lo que les pediré es que sepan hacer la FDR aproximada. Entonces, la FDR aproximada, eso sí tienen que saber hacer, ¿no? O sea, lo que acabamos de hacer ahorita. Pero como dije antes, la importancia es bastante significativa el hecho de poder hacer la FDR, la real, ¿sí? Aunque puedan hacer la aproximada, ya me más tiene eso. ¿Sí, jóvenes? Sí, Sí. profe. Sí, jefe. Pero en la prueba no tendríamos que hacer así el gráfico, nada de eso, ¿no es cierto? ¿No? El gráfico tienen que hacer, el gráfico sí hay que hacer, ¿sí? Lo que no tienen que hacer es la tablita, ¿sí? El gráfico de ley tiene que estar, ¿sí? Eso sería solo igual, podemos tomar la foto y mandarla así nomás. Claro, este gráfico a mano alzada, claro, pues en la evidencia es en el gráfico y hay evidencia para todo el gráfico, ¿sí o no? Sí, este gráfico era a mano Básicamente, alzada, normalmente. Sí, básicamente, FDR aproximada es más lo que sirve del radio, ¿verdad? O sea, ¿cuál radio? No, o es que aquí no hay ningún ahí radio. no hay radio, no se llama radio, se llama la posición. Eso, la Es del posición número del que nodo vamos a radial. calcular. Sí, 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 exacto, chico, la posición del nodo radial. Eso va en la FDR aproximada, ¿ya? Y va la forma, o sea, la forma de la FDR real será igualita a esta forma que está aquí, ¿sí? Sino que ya obviamente con escala, ya datos y demás, ¿sí? Lo que me interesa es la forma, ¿ya? ¿Estamos, muchachos? Pero tienen que Inge, dibujar, obviamente tienen que Inge, dibujar la mano sabe Inge, que Inge, pasó. yo me perdí en Dímelo, esa mijo. parte, me perdí en esa partecita que calculamos el número de picos. ¿Por qué? Ah, simplemente había que poner N, ¿sí?
Mira, aquí el n es 2, mira, lo miro. El n, ay no, aquí estamos mal. Aquí el n es 4. ¿Qué dice aquí? Aquí Sí, el n es por 4. eso yo me confundí. Sí, pero el orbital es d, vean chicos. El orbital es d, entonces este va a 2. Sí, entonces aquí no es 0. Yo estaba pensando en el anterior. ¿Y cuánto es este? Este es 2. Sí. ¿Cuánto es? Sí. Ya, Ángel, gracias. Disculpe. O sea, ahí no va a ser 2. Sí, entonces ahí igual daría 2. Sí, o sea, 4 menos 2 da también 2. Sí, sí, gracias Ramiro por la aclaración. ¿Ya? ¿Ahí tiene alguna otra pregunta? Profe, los picos siempre son crecientes. Sí, muchachos, esto siempre es creciente. O sea, si hubiera un tercer pico, ese pico debería ser más alto, chicos. Sí, ¿quién preguntó eso? Ah, sí, ya. Gracias. Sí, o sea, bueno, yo hice para todos los orbitales y sí me dio creciente, ¿ya? Pero eso no es necesario hacer todos los picos, no es necesario hacer todos los orbitales y para todos para ver que es creciente, porque es algo que se puede sacar conceptualmente. Y una pregunta. O sea, por ejemplo, Las posiciones podrían salir negativas, nunca, ¿no? Ah, nunca puede salir negativo. No te olvides que verás, esto te dice, verás, imagínate la esfera, ¿ya? Entonces, la esfera no tiene radio negativo, sino que el radio tiene una diferente orientación, pero siempre es el mismo. ¿Sí me cachas? sí, ¿Sí me cachas o no me cachas? sí, siempre es el mismo. Eso sí es Sí, verdad. o sea, no tiene no, es una zona negativa ni nada por el estilo. ¿Ya? Ahora, como les decía, en este caso, crecen, el número cuántico principal aumenta, ¿no es cierto? O sea, el n igual a 1 es un átomo chiquito, y el n igual a 7 es un átomo grandote, ¿sí? Entonces, átomos multielectrónicos tendrán capas más externas, ¿sí? Entonces, en las capas más externas evidentemente están más lejos del núcleo, ¿sí? Entonces, si hay un átomo polielectrónico, el electrón del último se encontrará cerca o lejos del núcleo. Lejos, porque es un átomo que está infladote, grandote. Entonces, por eso va creciendo estos picos, ¿sí? Van creciendo porque mientras está más lejos, vean, más lejos, más lejos, más lejos, pues aquí los picos van aumentando, ¿sí? Porque el átomo crece, entonces si el átomo crece, la probabilidad de encontrar los electrones externos está afuera, ¿sí? No está en cambio adentro, ¿ya? Vamos a hacer el siguiente, el ejercicio que está pendiente ahí, ¿sí? A ver, nos dice, la parte radial del orbital 3s, tenemos el 3s, eso sería n igual a 3 y el L igual a 0, ¿ya? ¿Sí? Igual dice del átomo de hidrógeno, entonces esto implica que el Z valga 1, ¿ya? Y también nos da la parte radial, miren, la parte radial, NL de R, eso nos dice K veces cuadrado, eso es a la E menos rho sobre 2, ¿ya? Determinar, dice, lo mismo que el anterior, la distancia de los nodos radiales y la efeméride aproximada. Ya sabemos que para la efeméride aproximada no es necesario hacer pues, la tabla, sino simplemente lo que habíamos hecho anteriormente. Entonces, de aquí, como ustedes ya conocen, me interesa el factor preexponencial, entonces le saco. Sería 6 menos 6 rho, más rho al cuadrado. ¿Qué tenía que hacer con eso, chicos? Igualar a cero. Volar. La reserva. Igualar a cero. De 0. Claro. Una vez que esté igualado a 0, tenemos que fijarnos, o sea, esto es de segundo grado. Por lo tanto, los nodos radiales son 2, ¿sí? Es de segundo grado. ¿Ya? Ahora sí tenemos que despejar, pero para despejar esto, necesitamos echar mano de qué cosa. De menos b más menos b cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Sí? Entonces aquí ponemos rho 1 y aquí pondremos rho 2.
Denle, joven, denle, denle. Vamos, muchachos, ahí reemplacen en la ecuación general de segundo grado y obtengamos los dos valores de rho. ¿Qué pasó? 4,732 ¿Ya? ¿Y el otro? 1,28, 1,268. 27. Ya ven. Entonces, pilas, verán, o sea, tienen que utilizar esto, ¿no? Sí. O sea, yo sé que hay unas calculadoras que pueden resolver, pero, bueno, si quieren resuelvan, pero me tienen que poner que están utilizando esto, o sea, que de aquí se van para acá y de acá se van para acá, aunque sea, eso tiene que estar puesto, porque a mí eso me da una idea de que saben lo que están haciendo, ¿sí? Saben lo que están haciendo y cómo se hace, ¿ya? Pilas, ¿ya? Ya, muchachos, entonces vean, ya obtenido los RO, ¿qué hacen? Simplemente reemplazan, o sea, dos veces ZR sobre NA sub 0, eso vale 1,27. Y de la misma manera a la derecha, sobre NA sub 0, eso vale 4,73, ¿sí? Y van reemplazando nomás, entonces 2 como el hidrógeno, 1 por el radio que no saben. El N, ahí cuánto era, aquí el N vale 3, ¿ve? Aquí el N, ponemos 3 por 0,53 Angstroms, ya, igual a 1,27. Y de forma análoga en la parte de la derecha, ¿sí? O sea, aquí sería 3 por 0,53 Armstrongs y por 4,73. Ya, muchachos, ven haciendo. R1 y R2. Uno coma cero uno sale R1. Ya, bueno, pongamos. ¿Y el otro? Tres coma setenta y seis. 3,76. 75. ¿Qué mismo? 76 o 75. 76. 76. Ya, ya, chicos, gracias. Ya vean, muchachos, entonces ya tenemos aquí, vean los radios, ¿sí? Ya tenemos, esos, bueno, no son radios, ¿sí? Ya saben, a ver, preguntemos, a ver, preguntemos. Vamos a hacer una pregunta capciosa. A ver, Javier Posiciones. Arias. ¿Está aquí Javier Arias? ¿Dónde está? Pues sigue en el feriado. Javiercito. Tienen problemas del micrófono. A ver, ¿dónde está una señorita? Kerly Villalba, ¿está aquí? ¿Dónde está? Señorita Kerly. A ver, Kerly, una pregunta. Significa que aquí está el electrón con un 50% de probabilidad y acá con un 50% de probabilidad. ¿Eso significa esto que hemos calculado? ¿Qué crees? Kerly. Que sí. Ay, me perdí. Kerly dice que sí. ¿Qué dirían los demás, a ver, chicos? ¿Qué creen? No, No, sería No, la posición usted del dijo No, las nodo. posiciones. solo es Eran la las posición. posiciones. Solo es la posición de los nodos. Del nodo. Exactamente, chicos. Sí. Quizás Kerly no me escuchó cuando dije, pero eso es importantísimo, por favor, muchachos. Pilas, verás, Kerly, esto no significa eso. Esto significa que aquí el electrón no tiene chance de estar. Aquí tampoco tiene chance. Es la posición, ¿cierto? Del nodo radial. No se olviden eso, muchachos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me seguiste, Carly? Sin que. Chévere. Entonces, verán, tienen que acordarse eso. Eso no es radio, ¿sí? Eso no es radio, eso no significa que el electrón está ahí. Más bien significa lo contrario, que el electrón nunca puede estar ahí, muchachos. Es la posición del nodo radial, ¿sí? Entonces, vamos, ¿qué me faltaba? Entonces, ya la parte A ya tenemos. Hay dos nodos radiales, cada uno en esas posiciones. El uno en un Armstrong, el otro en 3,76. Para el FDR aproximado, ustedes ya saben que tienen que hacer una
un planito, ¿sí? Aquí ponen la FDR en el eje de las Y, y aquí ponen el radio, ¿sí? Y en Amstrad, eso muchachos. Ya. Entonces de ahí seleccionan, ¿sí? Entonces van y dicen, a ver, aquí está mi nodo radial. Entonces aquí vean un Armstrong, chicos, ¿sí? Aquí sería un, ¿ya? Y el otro nodo, 376, pónganle por acá, ¿ya? 3.76. Sí, no se olviden que esas son las posiciones de los nodos radiales. El electrón jamás está en esos valores, ¿ya? Probabilidad cero. Entonces, ¿de ahí qué hacemos? Calculamos el número de los picos si queremos, ¿cierto? El número de picos, los decimos que es igual a los nodos más uno, ¿sí? ¿Ya? Los nodos radiales. Entonces, aquí el n, ¿cuánto valía? Aquí sí vale 3. 3, ¿Ya? 3 menos 0. Aquí el n sí vale 0. Entonces, aquí hay 3 picos, ¿sí? 3 piquitos. Entonces, ahí cogen, a ver, uno, ¿ya? Cogen 2 y cogen 3 y lo decimos. Aproximada de FDR para el ejercicio que vamos a hacer en este momento. Sí, cacho. Inge, Jóvenes, ¿sí le cachan o no le cachan? sí, Inge, una pregunta. ¿Se me escucha? Sí. Inge, Sí, Ramiro, dime. siempre debo Dime, a ver. partir desde el origen, ¿verdad? Claro, sí, siempre se parte del origen, porque no se olviden que aquí hay un nodo trivial, ¿sí? Siempre se parte del origen, o sea, ustedes no pueden coger esto así. Bueno, es con otro color para que no se confunda. No pueden coger esto así, porque ahí estaría mal, ¿sí? No se parte de acá arriba, ¿sí? Se parte siempre desde el nodo trivial, muchachos, ¿sí? Entonces este grafiquito hay que hacerle bien. ¿Sí, muchachos? Sí. Sí, Inge. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, Profe, muchachos, profe, sí, era, era para era para lo del deber. Es que había unos que tocaba graficar la tabla y entonces también podemos usar la fórmula del número de picos para saber, o sea, cuántos picos son en total. ah, claro, claro que pueden saber, pero si ya les pide graficar así la real, tienen que ya hacer la tabla, muchachos. Sí, Sí, pero sí, era esa misma de la tabla real, que también podemos ocupar el número de picos para saber, o sea, cuántas montañitas son. pueden usar, claro, para saber más o menos cómo les va a salir el dibujo. Si pueden utilizar esto para, y ven más o menos cómo les va a salir el dibujo. Y si les pide que hagan lo real, entonces ahí tienen que hacer la tabla, ¿sí? Solamente cuando dice la FDR aproximada, ahí se hace lo que estamos haciendo ahorita, ¿ya? Y creo que en el ejercicio 12 dice eso, la FDR aproximada, ¿no? Sí, sí dices. Sí. Sí, sí. Y Sí, una entonces, pregunta ya viendo ese, un ejercicio de que nos pida la tabla real. ¿Cómo podríamos, o sea, con los picos podríamos ver hasta cuántos números tendríamos que sacar la tabla o podemos hacer un estimado de nosotros mismos? no, no les voy a pedir eso, Mateo, en una prueba, ¿sí? En una prueba nunca les voy a pedir eso. Ahora, si es un ejercicio del deber, lo Sí, vas a claro, solicitar, pero sí pueden en un inventar, ejercicio, por eso, en un ejercicio del deber, ¿no? Si hubiera, sí. ¿ya? O sea, ¿cuántos datos de la tabla deberíamos sacar aproximadamente? O sea, por ponerle un Eso mínimo o un depende, máximo. eso depende. Eso depende, verán. Por lo general, los deberes no suelen ser de átomos polielectrónicos, entonces por lo general van a irse desde cero Armstrongs, ¿no? Entonces, que este es el radio. Sí, desde cero hasta unos 10 Armstrongs, sí, ya. Ahí les abarcará todo, sí. Aunque yo he visto, por ejemplo, ven, yo hice aquí. Miren, yo tengo hecho de algunos átomos, y a ver aquí, vean, por ejemplo, del 2p, que es del hidrógeno, que suele ser lo que más se les pide. Por ejemplo, vean el R, desde hasta dónde me he ido. Bueno, en la gráfica nomás puedo ver eso. Bien, si ven, aquí era necesario solo hasta 10, ¿no? Hasta 8 le podía haber dejado. Si ven, 3D en cambio del hidrógeno. Miren, vean, aquí sí ya se expandió, vean, aquí hasta 16, ¿sí? Pero nunca les van a pedir un 3DS de hidrógeno, porque no tiene sentido, ¿sí? Ahí vean, la probabilidad es bien chiquita, disminuye full, ¿sí?
¿Qué saben? Que el hidrógeno va a estar en el estado fundamental, el electrón está en n igual a 1, en 0,53. Entonces yo creo que hasta 10 Armstrong sí les podrían hacer mucho. Pero sin embargo, eso ya les va diciendo la propia gráfica de que van a calcular. Sí, eso nomás. Pero no se estresen mucho con eso. ¿Ya? Creo que a lo mucho tienen que hacer del 1S del hidrógeno y del 2S del hidrógeno y del 2P del hidrógeno. Más de eso no. No he revisado el deber. Ya cerré también ya. Sí, entonces no se preocupen por ese asunto. ¿Ya? Sí. Vamos, chicos. Profe, pero puede ir así de 5 en 5 o necesariamente tienen que ir así de 10 en 10. O sea, 0,10, 0,20, así. Si quieren hagan de 10 en 10, porque esto de 5 en 5, yo le hice, digamos, exageré un poquito, ¿ya? Sí. Pero como tengo el Excel, yo solamente le hice en el 1 y los demás le arrastré. Pero como ustedes, digamos, todavía no saben manejar tan bien, entonces hagan nada más de 0,1 en 0,1, ¿sí? Y si ya ven que les va a salir full grande, por ejemplo, hasta 10 Armstrongs, ya no hagan de 0,1 en 0,1, sino hagan de 0,2 en 0,2 o de 0,25 en 0,25, o sea, 0,25, 0,5, 0,75, 1, ¿sí? Más o menos para que quede alguna forma, ¿ya? ¿Sí? O desde 0,2 creo que sería lo ideal, porque ahí máximo serían 20 datos, no tendrían que hacer muchas cosas. ¿Sí, muchachos? Sí, profe, gracias. Sí, pero sí pueden aumentar el paso, ¿sí? Sino que no le Sí. aumentarán mucho, pues si le aumentan mucho y la gráfica les va a salir bien. Eso no es mucho. Listo, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Inge, una pregunta. Dime. En las horas de consulta, ¿puede echarnos una manito dándonos una inducción cómo es eso del Excel? Sí puede ser. Sí, pero este jueves no voy a tener hora de consulta porque voy a tomar las pruebas atrasadas, las evaluaciones atrasadas. Entonces, por eso no va a haber hora de consulta, muchachos. Eso me olvidé de decir. Ya les voy a mandar en el grupo de los presidentes para que les digan. ¿No ven que el jueves voy a tomar las pruebas atrasadas? Entonces ahí voy a tomar en la hora de consulta porque no tengo dónde más tomar. Entonces, no va a haber este jueves hora de consulta, pero el lunes sí pueden agendar unita para ver eso. Pero lo que quiero que más se centren es no tanto en aprender Excel ahorita, porque eso pueden aprender incluso en las vacaciones. Lo que quiero que se centren es cómo sacar la FDR aproximada, cómo van a hacer los ejercicios y demás. ¿Sí, jóvenes? Ya, Inge, gracias. Sí, porque no se olviden que el control de deberes es la siguiente semana, ¿sí? Y yo, o sea, digo, estaría loco para decirles que hagan una FDR real en un ejercicio de un control de deberes que es de media hora. O sea, imposible, chicos, eso nunca les voy a pedir, ¿sí? Claro, chicos, pues céntrense en eso, en construir la FDR aproximada, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ya, si quieren ahí, como el que les enseñe Excel, bueno, ahí pues, encontrar un tiempito, ojalá, ya. Sí puedo enseñarles cómo es, pero bueno, eso ya, igual el siguiente semestre ustedes tienen una materia que se llama Ofimática, entonces ahí les van a enseñar también un montón de cosas, ¿sí? Entonces no se angustien, ¿ya? Sí, eso sí les van a enseñar también. El siguiente semestre tienen Ofimática, ahí cogen y ahí ven nomás, no hay problema con eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Sí lo escuchaste, Ramiro? ¿Sí? Sí, Inge. Ya, Gracias. chévere. Pues sí, no se preocupen, Ofimática sí les van a dar, chicos, ¿ya? En primer semestre ahí les hacen coger. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos el día de mañana. Chao, buen provecho. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Mañana. Gracias, Gracias, profe. Inge. Gracias, Inge. Hasta mañana. Bendiciones. Inge, gracias. Chao, muchachos, cuídense.